Vamos a empezar vamos a comenzar con la clase, se está como convirtiendo el archivo, así que mientras se pone disponible, vamos a empezar a hablar. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que es la valoración geriátrica integral. ¿A alguno de ustedes les suena ese nombre? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿Se imaginan de qué se trata? Me suena, dice Vicente. Bueno, la valoración geriátrica integral es uno de los pilares de la geriatría. Entonces es una clave lo que vamos a ver hoy día. Y es una de las cosas finalmente como más importantes de este módulo, yo creo, es que ustedes se lleven esta noción de lo que es la valoración geriátrica integral, cuál es su utilidad, cómo se hace, qué diferencias, quizás tratar de identificar qué diferencias tiene con lo que ustedes ya han aprendido hasta ahora, o si es lo mismo, si les suma algún componente o algo en relación a lo que ustedes aprendieron ya en semiología. Ya han estado poniendo en ejercicio en este semestre. Entonces, bueno, primero, la atención geriátrica en general, la atención a las personas mayores, tiene ciertas claves u objetivos. Y dentro de esto está el mantener la autonomía mediante la preservación de la funcionalidad o promover la funcionalidad siempre, incluso cuando ya hay dependencia, cuando una persona requiere apoyo de otros para sus actividades de la vida diaria, aún así, incluso alguien que esté en estado como postrado, encamado, o con muy poquita movilidad, siempre vamos a tener alguna funcionalidad que promover o que cuidar, ¿ya? También se orienta a identificar los grupos de riesgo en los cuales las estrategias preventivas y de recuperación funcional tienen mayor impacto, que son aquellos los que se llaman como los frágiles y que van a ver en la clase con el doctor Calderón probablemente la próxima semana, que tiene que ver en esta diversidad de personas mayores, hay algunos que en general no voy a decir como que están bien, que se mantienen funcionales, pero que ante una noxa o un evento menor pueden caer en una cascada de dependencia. Y esos son los que tenemos que tratar de identificar para prevenir esas complicaciones. No significa que no vayamos a trabajar con todos, sino lo que yo estoy diciendo que dentro de la forma en que uno trabaja con distintos grupos, uno también puede decir, bueno, hacia dónde me enfoco, hacia los que tienen mayor riesgo de dependencia. También en el fondo lo que buscamos es evitar la infrautilización, es decir, no utilizar los recursos adecuadamente, la sobreutilización, usarlas de más, por ejemplo, una persona que tenga muchas hospitalizaciones o que tenga muchas atenciones, y la mala utilización de recursos sanitarios. Por ejemplo, una persona que esté hospitalizado cuando lo que debiese hacer debería estar en su casa o debería estar en un centro de rehabilitación. Y para eso es relevante que nosotros hagamos una evaluación que sea adecuada. Entonces, nosotros como profesionales vamos a poder tener distintos roles para poder prestar esta atención que dijimos era como promover la funcionalidad, identificar los grupos de riesgo y hacer un uso recurso adecuado de los recursos. Entonces nos puede tocar identificar ciertas condiciones o ciertos grupos de personas, prevenir ciertas condiciones, abordarlas o también identificarlas para luego derivarlas, que muchas veces es lo que uno hace como médico general. Pero también como médico general tenemos la opción de hacernos cargo y intervenir en distintos ámbitos. ¿Cuáles son los componentes base de la geriatría o cuáles son las herramientas que usa la geriatría para alcanzar estos objetivos? Tenemos tres cosas que son claves. La primera es la evaluación geriátrica integral, que es la que vamos a hablar ahora. Luego, otro concepto que tiene que ver con la interdisciplinariedad, otra transdisciplinariedad, que tiene que ver con el trabajo en equipo, pero no en cualquier equipo, sino en una modalidad específica. Y lo tercero son los niveles asistenciales o la continuidad de los cuidados. De valoración geriátrica integral vamos a hablar ahora, pero de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, ¿qué conocen de esos conceptos? ¿A qué les suena? ¿Les han enseñado las definiciones o ustedes cómo los entienden? Los quiero escuchar. A un equipo, dice Carla. Ya, ok. ¿A qué más les suena? ¿O saben cuál es la diferencia entre algo inter, múltiples disciplinas, dice Pablo? Sergio, trabajo en equipo con otros profesionales de la salud. Ok. Dentro de lo que es el trabajo en equipo tenemos distintas modalidades de trabajo en equipo, ¿ya? Tenemos el equipo que se llama como multidisciplinario, ¿ya? Que por definición se refiere a personas de distintas disciplinas, pero que cada uno trabaja desde su disciplina, desde su perspectiva. Por ejemplo, yo tengo una señora hospitalizada con una fractura de cadera en el hospital Facha en este momento. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, la ve el traumatólogo por la cadera, la ve la nutricionista por la nutrición, la ve el cardiólogo por un tema de una arritmia, y la ve el kinesiólogo por el tema de la movilidad. Cada uno desde su disciplina va a contribuir en el problema que identifica, ¿ya? Pero no necesariamente estas personas se relacionan o interactúan entre sí.
¿Cuál es la diferencia entonces con estas otras dos modalidades? La interdisciplinaria y la transdisciplinaria. En la interdisciplinaria, los profesionales, este mismo equipo que yo les mencioné, se conocen entre sí. Y en el fondo lo que hacen es poner sus competencias para abordar los problemas de las personas. Entonces, en el fondo, ya no solo la nutrición pasa a ser de la nutricionista, sino que el médico se preocupa de la nutrición, el kinesiólogo quizás del tiempo de comida, también puede hacer sugerencias en relación al tiempo de comida, o si identifica alguna cosa, no sé, que a la persona le falte aporte, o que necesitamos incentivar más el tema de las proteínas. Lo va a ejecutar la nutricionista. Pero todos tenemos una mirada que es común. Hay problemas, en el fondo, este equipo que se conoce entre sí, sabe cuáles son las competencias de cada uno, trabaja de forma mancomunada para trabajar por objetivos que son comunes, ¿ya? Entonces se intersectan los actuarios, ¿ya? Esa es la interdisciplina. En general nos conocemos, yo sé lo que hace el fonoaudiólogo, yo sé lo que hace el oncopulmonar, y ahí potenciamos y hacemos sinergia en nuestro trabajo, ¿ya? Y el transdisciplina es como una evolución del interdisciplinario, en donde yo ya me conozco, ¿cierto? Identifico cuál es el quehacer de cada uno, pero la transdisciplina se considera que es como una maduración del equipo porque requiere que nos conozcamos bien, ¿ya? Y además se empieza a hacer un traslape de los saberes y de los quehaceres. Es decir, por ejemplo, que la persona esté acostada y se levante para que estimulemos la caminata, no pasa, durante la hospitalización no es un tema del kinesiólogo, es un tema del médico, o sea, todos trabajamos con los mismos objetivos y tenemos una base de conocimiento. Hay gente que va a saber más de un tema, ¿ya? Pero el quehacer no se traduce en parcelas. Así como ya, el kinesiólogo es el encargado de levantar, el terapeuta es el encargado de orientar, la enfermera es la que tiene que hacer los cambios de posiciones. No, o sea, no, si yo veo que voy a pasar visita y veo a un usuario que hay que ayudarlo a levantarse o que hay que acercarle la comida, estoy dando ejemplo, o favorecer en el fondo para que vaya a la continencia, para que sea continente y siga yendo al baño, vamos y lo vamos a hacer el que esté disponible, ¿ya? No necesito que venga determinada persona a hacerlo, no sé si se entiende como el concepto. O por ejemplo, otro equipo transdisciplinario, un equipo que trabaja a nivel comunitario, por ejemplo, con personas con demencia y que hacen educación, y tenemos terapeutas, psicólogos, asistentes sociales, etc. Y llega un familiar súper angustiado porque se escapó su familiar, se escapó la persona con demencia, o porque está con algunas conductas de difícil manejo. Eso no necesariamente va a ser una cosa que tenga que hacer un profesional, sino que lo van a hacer los profesionales del equipo que estén capacitados para hacerla. Podría ser el psicólogo, podría ser el terapeuta, podría ser el asistente social o podría ser el médico, ¿ya? Sino que tiene las competencias y que vamos a trabajar en ese punto. ¿Ya? Entonces eso, multi, inter y transdisciplina. Y los niveles asistenciales tienen que ver con la existencia a nivel de nuestra red de salud y de recursos sociales, en el fondo la red sociosanitaria que se llama, de distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, yo puedo tener en un hospital, un nivel sería el hospital, pero dentro del hospital puedo tener otras alternativas también. Alana, cuéntanos. Hola, ¿me escucho? ¿Sí? Que doctora, a mí no me quedó muy claro al final en qué radica específicamente la diferencia del inter con el trans, porque, o sea, por lo que entendí, en ambos casos los médicos, o sea, trabajan como para el mismo objetivo, pero en el caso del el inter, o sea, ellos saben que están los otros trabajando también por lo mismo, pero no es que estén trabajando en conjunto. ¿Eso sería el final? No, están trabajando igual en conjunto, pero cada uno igual se dedica a su quehacer. ¿Ya? O Ya, sea, por ejemplo, ya, todos vamos a trabajar porque la señora vuelva a caminar. Yo voy a colaborar pero vamos a trabajar centrados en la señora y colaborando la nutricionista con el kinesiólogo, la psicóloga, con el fonoaudiólogo, vamos a estar colaborando cada uno de nosotros así como si es una tarea de equipo. La diferencia del trans es que en el fondo hay actividades que empiezan a ser indiferenciadas dentro del equipo. Ponte tú, no sé, que hacemos educación y hacemos toda la educación. Y vamos a hablar de nutrición y no solo habla la nutricionista, sino que también quizás pueda hacer una recomendación de nutrición el terapeuta ocupacional. ¿Ya? ya, perfecto, sí. Tiene que ver con que se genera este piso como de conocimiento común en el caso de la transdisciplina y que implica también madurez de poder salirme como de mis límites, también respeto hacia el otro y reconocer que tengo límites, y por algo todos estudiamos cosas diferentes. Pero en el fondo, no sé, hay temas de cuidados de enfermería y quizás todos los vamos a poder ejecutar, pero si hay una cosa que es más específica, la enfermera va a saber más que nosotros, Ujú, porque tiene sí.
información para eso. Esa es como la diferencia entre la transdisciplina, que se borran los límites relativos, en el fondo, entre el quehacer de un profesional o un técnico y otro. En la interdisciplina todavía son más marcados, ¿ya? Trabajar de manera interdisciplinaria es algo bueno, muy bueno, y si lo hacemos es muy beneficioso para nuestros usuarios. Si trabajamos de una manera transdisciplina es como ya, súper estrellitas, ¿ya? Pero porque a veces las personas dicen, vamos a trabajar, contrato gente y vamos a hacer un equipo transdisciplinario. Un equipo transdisciplinario no se hace de la noche a la mañana. Requiere un montón de trabajo y tiene un montón de desafíos. Si ya trabajamos de forma interdisciplinaria, te felicito y te doy un montón pues nos tenemos que dar un montón de palmaditas en la espalda. ¿Ya? Eso. Exacto, ya ves, hay personas que en eso. La gracia un poco es que entendamos que el multidisciplinario per se no necesariamente es un plus. O sea, claro que sí, porque voy a tener más miradas, pero en general podemos tener, cuando nosotros tenemos distintas miradas que no se integran, lo que podemos dar es un cuidado y una evaluación que es fragmentada. Entonces, finalmente, evalúo de forma integral, pero no es tan integral porque finalmente son parcelas que no se relacionan unas con otras. ¿Ya? Los niveles asistenciales, entonces estábamos hablando del tema de los niveles como de complejidad, que en un hospital yo puedo tener la UCI, qué sé yo, el intensivo, puedo tener intermedio, puedo tener una sala básica de medicina, otra de cirugía, qué sé yo, ¿ya? Y también puedo tener dispositivos, por ejemplo, como hospitales de menos complejidad, donde solo tengo sala de medicina y puedo tener dispositivos que son principalmente para estadías más largas y pueden ser centros de rehabilitación, donde la persona está hospitalizada. Puedo tener, luego, otros dispositivos que se llaman como hospitales de día, que son personas que todavía requieren como cuidados clínicos o de distintos integrantes del equipo clínico, pero no con tanta frecuencia como para mantenerse hospitalizados. Entonces van a estos lugares, pasan el día y luego se van a su casa. Luego puedo tener otras cosas que se llaman como los centros de día, que tienen menor frecuencia, menor complejidad desde el punto de vista clínico, pero que igual requieren que haya un equipo detrás, qué sé yo, como un cierto plan de manejo, y luego puedo tener otras cosas que son simplemente como de participación comunitaria, como puede ser un club de adulto mayor. ¿Ya? A ver si aquí les puse un dibujito de esto. Ay, no les puse el dibujito de los niveles asistenciales, así que se los voy a deber. Pero tiene que ver con que hay un gran profesor que ya falleció, que es el doctor Francisco Guillén, que era español, y él decía, el anciano justo en la cama justa por el tiempo justo. A eso se refieren los niveles asistenciales, que la persona esté siendo cuidada en el dispositivo que lo requiere, ¿ya? Y que lo amerita. Ahora, nos vamos a la valoración geriátrica integral. Por definición, ¿de qué se trata? Es un proceso diagnóstico que es multidimensional e interdisciplinario. Inter, ¿cierto? Trabajamos, no mezclamos. Con objetivo de cuantificar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales y sociales de la persona mayor, mediante una evaluación que es clínica, mental, social y funcional, con la intención de elaborar un plan exhaustivo de cuidados para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo. Ya, yo aquí les leo esto, y es como leer bla, 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 ¿cierto? Así como la voz de Snoopy. No sé si conocen a Snoopy. Pero si yo les pongo esta diapositiva acá, entonces, ¿cómo resumirían ustedes? ¿Qué componentes o qué cosas, para que sea una evaluación geriátrica integral, qué ven ustedes en esta definición? ¿O cómo la desagregarían? Sí, mirando la diapositiva. Es una evaluación biopsicosocial del adulto mayor, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con esto? Clínico, mental, social y funcional. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más dice la definición? Elaborar un plan a largo plazo. Perfecto. Determinar el problema, evaluar la condición y determinar un tratamiento. Estupendo. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algo más? Ok. Entonces, como resumen, ¿cierto? Primero, es diagnóstico, es multidimensional. Queremos ver los temas médicos, psicosociales, funcionales y sociales. Hacemos una evaluación que es clínica, mental, social y funcional para elaborar un plan de cuidados para el tratamiento y seguimiento a largo plazo. En el fondo, y aquí quizás falta en el fondo de la definición textual, para elaborar y ejecutar. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros decimos ya, hacemos una super evaluación
y levantamos un montón de problemas. Si me quedo ahí, no sirve. ¿Para qué hice esa evaluación si no voy a hacer nada después? Entonces yo tengo que evaluar, identificar cuáles son los problemas, priorizarlos, cuáles son las tareas que voy a hacer, cómo voy a ejecutar esas tareas y en qué plazos, y hacer seguimiento de esto. ¿Ya? Entonces, la evaluación jerárquica integral es diagnóstica y es terapéutica. No es un proceso meramente diagnóstico, ¿ya? Sino que tiene que ir al tema del plan, al tratamiento, a la intervención, etc. ¿Cuáles son los objetivos y para qué vamos a hacer esto? Para tener un mejor diagnóstico, estar atento a pesquisar los síndromes geriátricos, que se acuerdan que les dije que eran estas entidades que son frecuentes en las personas mayores, que muchas veces no las consideramos como las condiciones o enfermedades clásicas, pero que si están presentes se asocian a mayor deterioro funcional, riesgo de ingresar a una residencia, mayor mortalidad, etc. ¿Se acordaban de esa definición de lo que es un síndrome geriátrico? Porque se lo dije. Ya, eso. La UGI busca promover y mantener la funcionalidad, busca optimizar la calidad de vida de la persona mayor y su entorno, el nivel asistencial adecuado, que ya les dije, la cama justa, el anciano justo en la cama justa, el tiempo justo, evitar la dependencia siempre y disminuir la morbimortalidad, en el fondo las complicaciones asociadas a condiciones de salud. Ahora bien, yo le creo que les he dado algunos ejemplos, así que para ir integrando y si no lo que a ustedes se les ocurra. ¿Cuáles creen ustedes que son los síndromes geriátricos que vamos a ver en este módulo? O estas condiciones que además vamos a ir a buscar dirigidamente en nuestra anamnesis, cuando estamos viendo una persona mayor. Incontinencia, muy bien Vicente. Delirium, Pablo, Alana, fragilidad, perfecto. Depresión, Dominga y Alana, muy bien. ¿Qué más? Caídas, muy bien Pablo. Malnutrición, exacto. Esos son los problemas de la marcha, excelente. Esos son estos síndromes geriátricos que tenemos que ir a preguntarlos. Temas de autovalencia, decían acá, que es el tema de la funcionalidad. Sí, no es la autovalencia como tal no es un síndrome geriátrico, el síndrome geriátrico sería como el deterioro funcional, quizás. Polifarmacia, uso de fármacos potencialmente inapropiados. ¿Ya? Entonces, la VGI va a tener estos componentes. La base, y aquí es donde yo creo que la invitación es siempre a partir por esto, es lo social. Siempre se me olvida que tengo que cambiar este gráfico, pero bueno, la base estaría lo social, lo funcional, lo clínico y lo cognitivo y afectivo. ¿Para qué? Para saber que esta señora que tenemos al frente, que quizás tiene 80 años, hipertensión, diabetes, dislipidemia, un infarto, toma enalapril, atorvastatina y metformina, por ejemplo, que es lo que nosotros podríamos hacer en nuestra anamnesis, ¿cierto? Como clásica, y contarles o cuáles antecedentes, para hacer la diferencia si esa persona con esos antecedentes que yo les dije, ¿es esa señora o es esa señora? Porque eso no se los va a dar, esa diferencia no se las va a dar nuestra clásica como anamnesis de patologías remotas y recientes, sino que tenemos que ir a otros factores que quizá ustedes ya los tienen considerados. Y esto va a ser solo repaso. Entonces, lo primero, en la valoración social. La valoración social lo que busca es decirnos quién es esa persona que aparece ahí. Si ustedes ven a esta persona, solo la persona, ¿qué ven en esa foto? ¿O qué se imaginan? ¿Qué les dice esa persona mayor? ¿Ya? ¿Es mayor? ¿Cuántos años tendrá? ¿Cómo estará su salud? ¿Qué está haciendo? Entre 70 y 80. Como 70 y algo. Está sapeando. ¿Ya? Eso algo está sapeando. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que quería representar en la foto. ¿Qué otra cosa ven ustedes en esta persona? Funcional, podría ser usa lentes, ¿ya? ¿Qué más ven? Necesita sostenerse de la pared, quizás, claro, quizás tiene dificultad para pararse, no sabemos y se está firmando o está sapeando para la muralla del lado, como dice ahí su compañero. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con la valoración social y con toda la VGI es saber quién es esa persona. Y cuando miramos a esa persona, no solo quién es hoy, sino quién es su estilo de vida. Dice, usan chalecos, si es verano llama la atención por tener manos grasas, podría ser, podría ser. Y ahí solo con esa foto está en blanco y negro, pero nosotros podríamos ver quizás cómo está la piel, si los bigotes están bien cortados o no están bien cortados, si la ropa está limpia o no está limpia, cómo están sus uñas, distintas cosas, ¿ya? Si tiene dentadura o no tiene dentadura, si nos escucha o no nos escucha,
si quizás no vemos acá si está usando algún audífono, o quizás lo requiere y no lo usa, ¿ya? Entonces, en lo social nosotros vamos a tratar de conocer quién es esa persona que tenemos al frente, y no solo quién es ahora, sino quién ha sido esa persona, y es importante que nosotros nos seamos capaces de posicionarnos en eso. Porque cuando ustedes tienen su listado de diagnósticos y tienen a una persona que la ven así como estática al frente, como esta foto, pero podría ser sentado en el box o acostado en la cama, no tienen toda la información. Están viendo qué es lo que pasa ahora, pero tenemos que ver qué es lo que pasaba antes. Tengo otra foto, que no la puse acá, que es para acordarme una historia, pero después se las voy a... Recuérdenme, antes de pasar al siguiente, aquí en el mismo ámbito social, un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar en lo social? O aquí vamos a propender a identificar las causas del entorno que sean capaces de condicionar la evolución clínico-funcional de la persona mayor y dar con la óptima utilización de los recursos sociales. Eso es hacia lo que vamos, pero en el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Quién es la biografía de esta persona? ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? ¿Cuál es el oficio? ¿Dónde vive? ¿Dónde ha vivido siempre? O sea, cosas como, buenas tardes, ¿cuál es don Edmundo? ¿Cómo le gusta que le digan? Ok, ya yo soy la doctora Witz, le voy a hacer algunas preguntas para conocerlo un poco, porque sí, hay personas que están acostumbrados a como entrar al box y se quedan parados y como que vienen por la rodilla y saben que uno tiene poco tiempo, entonces vienen por la rodilla. Pero para llegar a la rodilla, yo tengo que decirle que tengo que conocer primero a la persona y luego vamos a ir a lo que le está motivando la consulta ahora. Entonces, en el fondo, ¿quién es esta persona? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió la mayor parte de su vida? ¿Cuántos años fue al colegio? Saber que cuando trabajamos con personas mayores, la escolaridad o los años que fueron al colegio puede ser algo un poquito dispar, ¿ya? No sé, una persona que tiene 90 años y que vivió en el campo y fue 6 años al colegio, quizás tenía una escolaridad de segundo básico, porque es una escuela rural, o quizás puede haber ido 4 años y no aprendió a leer o escribir, o puede no haber ido al colegio, pero ser comerciante y haber aprendido a leer, escribir y ser bueno con las matemáticas, ¿ya? Entonces, en el fondo uno pregunta, no, y a veces hay gente también que le da vergüenza y dice, no, doctora, no fui mucho al colegio. Bueno, pero aprendió a leer y escribir, sí, un poquito, ¿ya? O no, sí, bien, ¿ya? Eso. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a buscar en esto? En el fondo que tiene que ver como dónde viven, y si viven en una casa, viven en un departamento, con ascensor, sin ascensor, con quiénes viven, quién es su red. Cuando preguntamos, por ejemplo, por el tema del estado civil, que estas son cosas probablemente ustedes, saber que nosotros, por ejemplo, ya es casado, soltero, viudo, tiene hijos, no tiene hijos, con quién vive, ¿cierto? Son cosas que probablemente ustedes ya están acostumbrados a preguntar. Luego lo que tenemos que ver es esa red en el fondo, cuán funcional o no es. O sea, que una persona tenga 10 hijos no significa que tenga una red que es efectiva y que lo apoye, y que no tenga a nadie tampoco significa que esté solo en la vida, porque a veces tenemos personas que tienen sobrinos, vecinos, entonces en el fondo es como si usted tiene alguna dificultad de salud económica, eh, ¿con quién contaría o con quiénes cuentan? ¿Ya? ¿Dónde se atienden? Si están al día en sus controles, si se atienden, porque a veces a ustedes les va a tocar que ustedes están, no sé, están en el CESFAM haciendo una anamnesis. Pero eso no quita que la persona no se atienda particular, que haya tenido consultas a la urgencia o que haya ido al hospital, ¿ya? Saber si reciben alguna pensión, desde el punto de vista económico, que siempre es sensible preguntar, no puede decir, bueno, ¿usted cómo considera que está su situación económica? Bien, más o menos, difícil. Bueno, si vemos que es una situación más compleja, o que hay una percepción de dificultad, podemos derivarlo al asistente o al asistente social, ¿ya? ¿Cuál es su afiliación de salud? Si son FONASA, ISAPRE, Fuerzas Armadas, etcétera. Saber si estas personas asisten o son asistidas por otro. Muchas veces vemos a alguien que puede ser como vulnerable y decimos, mira, quizás, ¿quién lo cuidará? Y nos damos cuenta que esa persona no lo cuida a nadie, sino que es el jefe de hogar, como decíamos en la clase 1, y además cuida a los nietos o cuida a la señora que está en una pieza adentro con mucha peor condición de salud. Tienen, por ejemplo, determinada religión, porque nos va a ayudar en algunos casos vamos a profundizar, en otros no. Ah, a ver, a ver, perdón. Voy a ver si es un tema de internet. ¿Se escucha o no se escucha? Se cortó como 30 segundos ya. Que alguien me resuma. ¿Alguien puede resumir qué es lo que entienden ustedes de la valoración, lo que yo estaba hablando un poquito y lo que ustedes saben de la valoración social? Sin miedo, sin miedo.
Vamos, atrevámonos, si estamos para aprender, aquí no hay gente más capa que otra. Es como si fuese una anamnesis de identificación del paciente. Perfecto. ¿Ya? Eso. Y un poco lo que les estoy comentando yo es para qué preguntar esas cosas, pero ir más allá de las preguntas, ¿sí? Y también entender que a veces tener más tiempo, otras veces vamos a tener menos, pero lo relevante es que sepamos quién es esta persona, con quién vive, de dónde viene, porque si no nosotros a veces tomamos decisiones eh, incompletas, ¿ya? Podemos estar viendo a un señor haciéndole vemos, por ejemplo, no sé, veo a un caballero que requiere determinado fármaco y yo se lo indico, pero quizás la persona no sabe leer, quizás no sabe escribir, quizás está solo. Entonces, ¿cuál es la red con la que cuenta? O puedo ver una persona que, oye, esta señora está solita, no tiene a nadie, oye, quizás tiene vecinos, quizás tiene familia, quizás es el señor del almacén que nos puede ayudar a ejecutar el plan de cuidado, ¿ya? Y saber si existen directrices. Las directrices las vamos a hablar en una de las últimas clases, que tiene que ver como con la planificación anticipada, pero saber también si es que hay personas que ya tienen definida cómo les gustaría ser cuidados, si desean hospitalizarse o no desean hospitalizarse, si quieren un abordaje que sea más invasivo o menos invasivo, ¿ya? Ingresar a una residencia o quedarse en su casa, etc. ¿Ya? ¿Les hace sentido esto? ¿O les genera alguna duda con lo que ustedes ya saben? ¿Esto tiene que ver con si hay reanimación, por ejemplo? Sí, puede ser una de las cosas. Tenemos distintos tipos de directrices y las vamos a ver en una de las últimas clases. Hay directrices de cuidado, hay directrices que son de salud, ¿ya? Porque hay que entender que acá estamos hablando a modo general, pero ustedes pueden estar haciendo una valoración de una persona mayor hospitalizada, en un aplicativo comunitario, en la casa, en un CESFAM, ¿ya? Entonces, dependiendo también del contexto, vamos a profundizar más o no, y dependiendo de como los riesgos que nosotros identifiquemos en estas personas, vamos a identificar o no ciertos temas, ¿ya? Tenemos que entender que la valoración social es importante porque muchas veces va a ser como el catalizador de los cuidados, tanto de las cosas que nosotros estamos observando, de los riesgos o las complicaciones que tenga la persona, y así como de los cuidados que se le puedan brindar, ¿ya? También entender que es distinta la soledad como social, lo que les decía, que una persona esté solo, que viva solo, no significa que está solo necesariamente emocionalmente, ¿ya? Es importante que nosotros identifiquemos si existe alguien a quien recurrir en caso de emergencia o enfermedad, estar atento en el fondo si es que hay cambios o sea, si por ejemplo las dinámicas sociales, si cambió de residencia en el último tiempo, si vivía con una persona y ahora vive con otra, el cambio de residencia, por ejemplo, y usted siempre vive ahí, no, o sea, que hace 6 meses me vine porque estuve hospitalizado, me tuve que ir a ver con mi hija, o no, sabes que a mi hija le dio cáncer, entonces yo me vine acá para cuidarla. Son relevantes si han habido esos cambios. No asumir todo como irnos directo al diagnóstico. Y saber también cómo se satisfacen las necesidades económicas se relaciona con el tema, perdón, las necesidades domésticas también es relevante, o sea, cuenta con alguna ayuda doméstica, usted se hace cargo de que lo vamos a ver se relaciona con la funcionalidad, que es lo que sigue, si hacemos las compras, si hace las reparaciones, si hace el aseo, quién cocina, esas cosas son relevantes, ¿ya? Y también entender que cuando nosotros conocer a qué se refiere con el catalizador, que en el fondo lo social, algunas veces lo que va a hacer, tú vas a tener una súper buena red social que va a potenciar los cuidados, ¿ya? Y que va a hacer que las cosas salgan bien. Y en otros casos, tu red social va a ser en el fondo como que va a disminuir como las potencialidades que tiene el abordaje de esa persona. En algunos casos te va a limitar tu intervención, por ejemplo, porque porque es una persona con una baja escolaridad, que tiene una pobre red social, que tiene un montón de problemas, y nosotros vamos a tener que decir, bueno, en esto vamos a priorizar y esto le vamos a pedir a esta persona y a este entorno, y en otros casos, esa red social es capaz de movilizarse y de solucionar un montón de cosas de forma simultánea y en poco tiempo. Entonces, por eso es relevante. Por ejemplo, así, dos ejemplos como de historias que me acuerdo. Una vez un señor que estábamos haciendo un operativo en un lugar como en la carretera austral, Raúl Marín Balmaceda, y viene un caballero que por consulta ese día, un señor no sé, octogenario, muy obstruido, y requería antibióticos y requería inhaladores. Pero el caballero no tenía el nivel de comprensión para poder usar ni los antibióticos ni los inhaladores. Y no era un lugar donde este señor además vivía, no sé, como a 15 minutos, a media hora en el campo de este pueblito.
Entonces, bueno, es como, ¿qué hacemos con este caballero? Porque si no le damos los antibióticos y el inhalador, el caballero se va a complicar y puede terminar hospitalizado o se puede morir. Pero a la vez tampoco es un caballero como que yo tenga que mandarlo al lugar más, que además es a 2 horas de ahí, como para que lo hospitalicen. No tiene criterio de hospitalización. ¿Qué hacemos con este señor? ¿Qué se les ocurre en ese ejemplo? Más antes de contarles la historia. Intentar educarlo, ¿cierto? Preguntar por la red de apoyo, preguntar con quién vive. El caballero vive solo. ¿Cómo más nos podríamos apoyar? ¿Vecinos? Exacto, ¿quiénes hay en el fondo? Educar nomás, dice Sergio, que ahí el educar nomás es relativo, porque yo también puedo decir, mira, sabéis que educo, pero si no me entendió el caballero, de verdad no entiende, no ve, tiene las manos con dificultades, en el fondo está bien, vamos a hacer esto, quizás en algunas personas nos va a quedar bien ese esquema, en otros no. Bueno, en este señor, ¿qué se hizo al final? Hicieron turno y se organizaron entre ellos, la verdad. Había un paramédico en esta posta que iba a ir una vez a las, que iba, no sé, pues, de los antibióticos que habían disponibles en el pueblo tenía que ser cada 8 horas. Imagínate, hubiera sido mucho mejor que le dejáramos una vez al día o que le dejáramos 2 veces al día, pero bueno. Y también por la frecuencia, porque necesitaba los puffs y necesitaba el otro, necesitábamos visitas 3 veces al día. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Una vez al día el paramédico y las otras 2 veces al día iban los carabineros a ver al caballero. Y con eso lograron en el fondo darle el... Se organiza, estamos hablando de una comunidad pequeñita, pequeñita, que también estaba como aislada y se resolvió de esa forma. Pero si yo como médico voy, veo al señor, lo ausculto y digo, salbutamol no sé qué, chao don Pepe, que le vaya bien, eso no va a salir bien. ¿Ya? No se trata de ser paternalistas, sino que se trata de entender que nuestra responsabilidad también tiene que ver en saber bien quién es esa persona y que el plan que nosotros estamos recomendando sea factible de ejecutar. ¿Ya? Ahí pusieron profesionales de la salud que vivían cerca de su casa. Súper. ¿Ya? Eso. También es importante esto de la valoración, en general, como yo creo que la BGI, como para poder entender quién es la persona que tengo delante, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos. Yo me acuerdo siempre, tenía una foto acá de un caballero, con la autorización de él, que fuimos con mi marido a un museo, en un lugar del norte, a una casa museo. Entonces entrábamos, nosotros santiaguinos, medios apurados, queríamos entrar, entonces el caballero nos dice, hay un caballero mayor, que se veía no con tanta movilidad, que caminaba lento, el caballero era como lento, así como lento de movimiento, y nos dice que es Contour el museo. Bueno, y parte, y este caballero así como caminando súper lentito, marcha lenta, inclinado un poquito hacia adelante, un poco enflaquecido, y yo, uy, nos vamos a demorar acá en el tema del museo. Y la cosa es que este caballero, que yo lo he visto así como frágil, enlentecido, qué sé yo, fuimos conociendo el museo y él era familia de ese lugar. Y nos empezó a contar su historia. Entonces, este caballero que yo tenía ahí al frente, que quizás podría ser así, un señor como, que no aparecía con tanta, podría haber tenido así como a mi ojo un poquito de trastorno de la marcha, un poquito mal nutrido, flaquecido, no sabía si deterioro cognitivo o no. Eh, no sabía yo tampoco qué edad tenía, me empieza a hablar y nos habla su vida. Y la verdad es que ese mismo señor, finalmente, era un caballero que había vivido en varias partes, había trabajado en muchas cosas, había surgido desde el campo, había trabajado de operario en el puerto, desde cargar los sacos de, no sé, carbón en el puerto, finalmente había tenido una jefatura, había viajado, había sido piloto, luego había trabajado en las minas, o sea, tenía una riqueza de todas las experiencias de su vida y de quién era esta persona, más allá de lo que el fenotipo nos pudiese decir, ¿ya? Por otro lado, este mismo señor nos mostraba las casas y decía, bueno, teníamos la foto de uno empieza a pensar en la niñez, qué sé yo, y nos mostraba estas cosas que a veces uno va como a las tiendas de antigüedades y las ve, y uno tiene que entender que esa persona con la que estoy hablando ahora, que tiene toda esta vida súper rica, y que en este caso yo lo veía un poco más frágil, y podría haber sido más frágil, o podría ser una persona más robusta, más firme, entender también que esa persona cuando vivió, por ejemplo, o en su juventud, esas eran las costumbres que existían. Por ejemplo, el tema del pudor.
Hoy en día, cuando las generaciones actuales envejezcamos o vayamos envejeciendo, probablemente uno es mucho menos poderoso. En cambio, hay personas que en su vida se han descubierto delante de otra persona, ¿ya? Hay personas que todavía cada vez menos van, y esto ahora con la pandemia, hay generaciones que fueron falleciendo quizás de forma adelantada, pero hay personas que uno las ve vestidas de café o de negro y es porque siguen la tradición de hace muchos años atrás, donde la gente cuando quedaba viuda, qué sé yo, estaba de luto, se mantenía por más tiempo de café o negro. Entonces, lo social, el contexto previo y el contexto actual de las personas nos van a ayudar a comprenderla. Claro que este análisis no lo vamos a hacer con todas las personas en una evaluación más cortita, ¿no? Pero sí hay que tenerlo presente y saber que tengo que tener alguna información básica, como decían ustedes, desde lo social, y entender que en algunos casos tengo que profundizar y además ser consciente de qué otros factores me faltan, ¿ya? Eso con lo social. Ahora de lo funcional habíamos adelantado un poquito, que tenía que ver con las actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Y aquí va a ser súper importante la historia del deterioro funcional y cuál es el tipo de desempeño que tienen las personas. ¿Para qué vamos a preguntar esto? Para poder ver si podemos recuperar, evitar la progresión o abordar las necesidades que existan en relación al desempeño o al deterioro funcional. También ver si las personas usan algún tipo de ayuda técnica o requieren, o si la usan, si lo usan bien o mal, etcétera. ¿Saben lo que son las ayudas técnicas? ¿O se les ocurre algún ejemplo? Bastones, audífonos, burritos, exacto. Esas son ayudas técnicas. Muy bien. Ahora, esto ya lo vimos ayer, esto de la capacidad intrínseca, ¿cierto? Ahora bien, esto me interesa que lo conozcan y que lo tengan bien claro, que es que las actividades se distribuyen desde lo más básico a lo más complejo en básicas, instrumentales y avanzadas. Vamos a partir de lo más, vamos de atrás hacia adelante. Las avanzadas son las que reflejan la mayor interacción social. Conducir, participar en actividades comunitarias, trabajar, viajes, hobbies, ¿ya? El nivel comunitario, eso es como lo avanzado. Luego viene lo instrumental, que permite la subsistencia de forma independiente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, lavar, hacer aseo, limpiar, preparar la comida, realizar las compras, uso de dinero, transporte, teléfono, medicamentos. ¿Ya? Eso es lo instrumental. ¿Por qué permite la subsistencia de forma independiente? Porque no va a bastar para vivir solo y de forma independiente, no me basta lo básico, que es lo que vamos a ver ahora. Yo tengo que comer, tengo que abastecerme, necesito comprar, necesito salir como de mi casa. Hoy en día quizás efectivamente hay algunas instrumentales que las puedo hacer desde la gestión desde mi casa, por teléfono, por apps, etcétera, pero igual necesito de esas actividades. Y lo básico es el autocuidado personal. Comer, vestirse, arreglarse, las deposiciones, micción, ir al baño, en el fondo el inodoro, traslado sillón-cama, la deambulación, subir y bajar escaleras, eso es lo básico. ¿Por qué es relevante que ustedes sepan estas? Porque cuando nosotros le preguntamos a las personas, a la persona o a su familiar, qué cosas ellas hacen solos o para qué requieren ayuda, lo ideal es que trabajemos con estas cosas, ¿ya? Porque si no dice, mi mamá es autovalente. ¿Su mamá es autovalente? Sí, mi mamá es autovalente, ya. Autovalente para mí puede significar que es independiente en avanzadas. Y autovalente para ellos se puede significar que va solo al baño, ¿ya? Y esas confusiones se dan. Entonces, en el fondo, es como, mire, para vestirse, para bañarse, para ir al baño, ¿lo hace solo? Sí. ¿Requiere ayuda para caminar o para moverse? Sí, no. En relación a los medicamentos, el dinero, medicamentos, dinero, transporte, ¿lo hace solo? ¿No lo hace solo? No, no usa transporte. ¿Por qué no? Porque la llevamos a cualquier lado. Ok. Dinero no, es que no hace muchas compras, ¿ya? Entonces, en el fondo tenemos que saber qué cosas hace, qué cosas no hace, y si las ha dejado de hacer, hace cuánto tiempo atrás y por qué. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, no salga de su casa porque tiene dolor de rodillas, a que no salga de su casa porque la regalonean mucho, o a que no salga de su casa porque tiene riesgo de extraviarse, ¿ya? O riesgo de que la asalten, porque el proceso que va a estar detrás de ese deterioro funcional es distinto, y por lo tanto la intervención que nosotros vamos a hacer también es diferente, ¿ya? Si algo no se entiende, me lo van comentando. ¿Ya? Saber que para este tipo de cosas existen distintas escalas, la que más se utiliza a nivel local es el Bartel, el índice de Bartel, y las de Lawton y Brody, que las tengo para más adelante, y si no las vamos a ver después en el taller, pero existen un montón. A mí que me interesa que ustedes sepan capaces de reconocer que hay actividades que son básicas, instrumentales y que son más avanzadas.
Entonces, en el fondo, nosotros en general tenemos que saber de lo más complejo a lo más básico, cómo están comprometidas, hace cuánto tiempo y por qué. Ahora bien, de la valoración clínica. Aquí debería haber guardado mi diapositiva. ¿Qué cosa ya hemos visto que preguntamos en lo social, que preguntamos en lo funcional? ¿Qué cosas ustedes ya aprendieron que tienen que preguntarle a una persona en su anamnesis, en la esfera clínica? Son expertos semiólogos ya. ¿Cómo hacen sus anamnesis? ¿Qué preguntan? Si tiene red de apoyo, ya. ¿Qué más? Pero imaginemos que ya preguntaron la red de apoyo, preguntaron con quién vive, ya. Los datos personales, qué medicamentos toma, la escolaridad, las enfermedades, medicamentos de alergia, si son autovalentes, si pueden hacer ciertas cosas cotidianas solo, que ya aprendimos que hay que preguntarlas dirigidamente, si tiene alguna religión. Ok. ¿Algo más? ¿Qué más preguntan? ¿Cómo llegó? Si han estado hospitalizados, si han tenido cirugías, si vienen con algún familiar. Los hábitos. ¿Hay en hábitos, Dominga, que preguntan? Actividad física. Alcohol, tabaco, actividad física, tabaco, alcohol. Alimentación, deposiciones de orina, sueño, drogas. Muy bien. Sueño y sueños. Muy bien. Estaba pensando por los sueños de las personas. Los sueños de si habían soñado con arañas o algo. Ya, muy bien. Entonces, eso es más o menos lo que preguntaba. Y que está bien enfocado. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué cosas sí o sí tienen que estar y por qué las preguntamos, un poco como la justificación. ¿Qué cosas van a ser relevantes de esta valoración clínica? Por ejemplo, la autopercepción de salud. ¿Cómo considera usted que su salud actualmente, esto se los dije antes, muy buena, buena, regular, mala, muy mala? Eso nos ayuda a saber en el fondo qué es lo que, en el fondo como acercarnos un poco como al riesgo que tienen las personas, ¿ya? Y porque la autopercepción de salud también tiene como un factor pronóstico, nos ayuda. Cuando alguien te dice en general que su percepción de salud es mala es porque le están pasando cosas importantes de aborto. Cuando te dicen que es muy buena o buena no significa que sean sanos tampoco, ¿ya? En el fondo, en su historia, ver el tema de cuál es la comorbilidad, cuáles son los antecedentes que tienen, ciertos antecedentes personales, antecedentes familiares, eh, la presencia de síndromes geriátricos, que lo vamos a preguntar de forma dirigida, en el fondo vamos a preguntar, por ejemplo, por las cosas que ustedes ya dijeron, si es que existe incontinencia y constipación, si hay delirium, si hay caídas, trastornos de la marcha, inmovilismo, miedo a caer, síndrome post-caída, si hay depresión, riesgo social, abandono, negligencia, deterioro cognitivo, queja de memoria, úlceras por presión, malnutrición, deprivación sensorial. Hay cosas que las vamos a preguntar y otras que las vamos a evaluar, pero que tenemos que estar atentos a identificar si existen estos síndromes geriátricos o no. ¿Ya? Dentro de estos síndromes geriátricos, algunas cositas que podemos tener presentes, por ejemplo, en relación a las caídas, es preguntar si es que han tenido caídas, si han tenido caídas, sí o no, si han existido en los últimos 6 meses, cómo fueron esas caídas, ¿ya? Si fueron explicadas o no fueron explicadas, y si tuvieron consecuencias. No es lo mismo ir caminando, es que yo me caí, me tropecé, a que me encontraron en el suelo y no sabemos qué fue lo que pasó. Ya con el doctor Calderón van a tener la clase de caídas y también van a trabajar sobre ese tema. ¿Cuántas caídas han habido? ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? Saber si existe algún tipo de problema para dormir, si existe incontinencia urinaria, cómo está el tránsito digestivo, si es que hay heridas en alguna parte de la piel y si hay presencia de dolor. Desde el punto de vista de otros aspectos a evaluar, por ejemplo, cómo está la audición, a veces nos damos cuenta solamente con la interacción con la persona que la persona no escucha. Preguntarle si usa audífono, si se puede poner el audífono, si sabe usarlo, ¿ya? Uno puede hacer como evaluaciones fáciles y una de esas como susurrar al oído y ver si la persona nos explica, o sea, si nos entiende, ¿ya? Ver si hay problemas a la vista, si es que existen problemas para leer o ver de lejos o de cerca, si hay antecedentes de diabetes, hipertensión, que son patologías prevalentes, que ustedes vieron en alta prevalencia, ¿cierto? Y
que se asocian muchas veces a problemas oftalmológicos. Estar atentos si han perdido involuntariamente 3 o más kilos de peso, o si esto se ha perdido más de un 5% en un mes o un 10% en 6 meses, es algo que nosotros tenemos que calcular, no preguntar a la persona eso. Pero uno le puede decir esto, por ejemplo, si ha perdido en el fondo 3 kilos, si ha perdido, ha ganado peso, si se ha mantenido, y como lo notan, y algunos dicen, mira, no, yo antes pesaba 70 y ahora peso 40, claramente hay una baja ponderal, o te dicen, mira, sabes que con los hoyitos del cinturón, o la ropa me queda más suelta. Pregúntale si hay cambios en el apetito. Eso. Entonces, en el fondo ya dijimos, la comorbilidad, autopercepción de salud, síndrome geriátrico. Ahora en relación a los fármacos, ¿qué cosa preguntamos de los fármacos? ¿Qué creen ustedes importante o qué aprendieron que es importante revisar? Saber si hay polifarmacia, las dosis, la adherencia. ¿Cómo le preguntamos? ¿Cómo preguntamos estas cosas en nuestra amnesis? ¿Se toma todos los remedios? ¿Qué puede pasar si me preguntan si se toma todos los remedios? Sí. ¿Qué pastillas toma en el día a día? Si se toma medicamento cuando se siente mal. Si es alérgico a algún medicamento. Perfecto. ¿Algo más que se les ocurra o algo más? ¿Cómo realmente nosotros objetivamos lo que la persona está tomando? ¿Cómo sabe lo que yo ya? Si quieren saber lo que yo tomo. Medicamentos que toma la doctora Audiencia. Si saben para qué sirve, si tienen alguna noción en el fondo, qué medicamentos toma, para qué son. Perfecto. Ok. ¿Y cómo revisan ustedes eso? La persona dice, no, es que no lo sé. O usted sabe, doctor, pues siempre me lo... Que traiga las cajitas. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a tener una clase de fármacos, pero ahora les voy a hablar un poquito de este tema de la anamnesis. Entonces, en relación a los fármacos y cosas importantes, lo que se llama historia farmacoterapéutica. ¿Qué medicamentos toma? ¿Qué medicamentos ha tomado antes? ¿Qué medicamentos ha dejado de tomar? Medicamentos. Estar atentos a detectar si es que hay prescripción potencialmente inapropiada, que vamos a hacer fármacos que vamos a ver en una clase de la próxima... ¿Se está cortando de nuevo? ¿Me escuchan? 2 segundos, ya, ok. Ya me avisan aquí si me fui, estoy de vuelta, ya. Ok, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Si puedo repetir lo último. ¿Qué fue lo último, Sergio? O sea, ¿hasta dónde llegué? ¿Qué retuvieron? Los fármacos, sí. Pero para saber hasta dónde les repito de los fármacos. Dijimos que había que hacer una historia farmacoterapéutica, estar atento a la presencia de fármacos potencialmente inapropiados. Ok. Estos fármacos potencialmente inapropiados, que lo que tiene que ver con que hay ciertos fármacos que per se no deberíamos utilizarlos en personas mayores, hay fármacos que no debiesen usarse en conjunto con otros fármacos, y hay fármacos que no deben usarse en ciertas condiciones. Y esos son los fármacos potencialmente inapropiados que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la mejor estrategia que tenemos nosotros para el tema de la revisión de los fármacos? Es la bolsa de medicamentos. Pedirle a la persona, y ahí ustedes empezar a educar desde ya y acostumbrarse a hacerlo desde ya. Pedirle a la persona que traiga en una bolsita, cada vez que vaya al médico, en el fondo, o al centro de salud, todos los medicamentos que utiliza habitual u ocasionalmente. Y que se los muestre y les diga. Por ejemplo, aquí yo tengo uno. Y que no me lo tomo, lo tengo encima. ¿Ven? O sea, que esté indicado no significa que la persona lo tome. Que lo traiga a la cajita tampoco. Entonces dígame, ¿de esto cuánto toma? De esto tomo 5 gotitas, qué sé yo, una vez a la semana. De esto tanto, de esto tal cosa. ¿Ya? No darse por lo que dicen las recetas. Las personas les pueden mandar un montón de papeles, ¿cierto? Acá. Y ustedes empiezan a anotar, usa esto. Los papeles, las recetas significa que alguien se los dio. No significa que los tienen, no significa que se los toman. ¿Ya? Lo mismo es si ustedes ven en la ficha electrónica que se lo esté despachando a la farmacia, no significa que se están tomando el medicamento, ¿ya? Entonces hay distintos, para el mecanismo de la adherencia también es poder saber que nos muestren, que nos digan, hay otros temas específicos que a veces se utilizan ahí ya coordinados como con otras
integrantes del equipo, o contabilidad de fármaco, o cosas así, ¿ya? Y también enseñarle a las personas que ojalá la mejor forma de hacerlo es que tomen del blister, o sea, que agarren la cajita, saquen el blister y se tomen el medicamento. No meterlos necesariamente en otros pastilleros, no mezclar. A veces, a mí me ha tocado ver de estas bolsitas que a veces se entregan en los consultorios, que afuera dice, no sé, amitriptilina, y adentro tiene una cajita de enalapril y una de losartán. Entonces, un día se toman una cosa y otro día se toman otra. Entonces, el tema de la educación, ahí nosotros tenemos algo que es clave y que hay que ir haciéndolo de a poco. Y también estar atentos a otro proceso que lo vamos a ver en clases de fármacos, que tiene que ver con la conciliación de medicamentos. ¿Eso lo aprendieron ustedes? ¿Les suena? ¿Qué es la conciliación de fármacos? No, ya. La conciliación de fármacos tiene que ver con el proceso en el cual yo veo lo que la persona toma, lo que la persona debería estar tomando, y hago una nueva lista. Y con esa nueva lista veo qué cosas se mantienen, qué cosas suben, qué cosas bajan, qué cosas se suspenden, ¿ya? Y eso tiene que ver con una conciliación de fármacos, y que va más allá de lo que yo he prescrito, tiene que ver con lo que la persona está o debería estar tomando de acuerdo a sus condiciones, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué preguntas nos pueden servir? Esto que les decía, ¿cómo preguntamos? ¿Qué medicamentos toma habitualmente? ¿Qué otros medicamentos toma usted además de lo que le ha prescrito su médico en el CESFAM, hospital? Aunque revisemos, en el fondo nosotros podemos hacer esa pregunta y además revisar la bolsa. O podemos revisar la bolsa y preguntar si además toman alguna otra cosa. Si hay algún medicamento que le ha hecho mal o que le haya generado una reacción adversa, alguna alergia, y eso. No me queda claro para qué sirve la conciliación. Lo que pasa es que, Alana, lo que uno se encuentra, y lo vamos a ver ahí en algunos casos, y les puede tocar a ustedes, si empiezan a hacer esto, en los prácticos que están haciendo, a revisar la bolsa de medicamentos, se van a dar cuenta que muchas veces las personas, por un lado, toman fármacos que no están siendo indicados, toman fármacos en dosis que no son adecuadas, que han sido indicados por distintos prescriptores. Por lo tanto, lo que uno hace es una revisión de eso, es como, ¿qué es lo que está tomando? ¿Qué es lo que debería estar tomando? Y lo ordeno. Y en base a eso hago una nueva prescripción donde indico de forma explícita qué se suspende, qué se mantiene, porque a veces ustedes van a tener dos pacientes que están, no sé, que están utilizando omeprazol y lansoprazol. Los dos son inhibidores de omeprotones. Primero tengo que ver si lo necesito, quizás no está indicado. O dos, si está indicado, que es parte de mi proceso, tengo que dejar uno, no dos. ¿Ya? O puede ser que la persona esté con las presiones bajas y esté usando varios antihipertensivos, quizás tengo que suspender alguno. ¿Ya? A eso tiene que ver con ese proceso, y entender que en el fondo las personas no siguen necesariamente las indicaciones que nosotros les damos, y que algo esté anotado en la ficha no significa que la persona lo esté tomando. Como lo que les decía aquí de mi vitamina D. Terminando la clase me la voy a tomar. ¿Ya? Eso. Aquí, por ejemplo, tiene varios años aquí, quizás ya no los entregan de esta forma, pero, por ejemplo, esta señora era una persona que yo le pedí que me mostrara sus fármacos, y me mostró qué era lo que tomaba. Entonces me mostró lo que decían las bolsitas. Lo que dice las bolsitas no necesariamente es lo que realmente toma. La persona acá tenía, por ejemplo, HTC 1 al día, que es hidroclorotetía. Slow K, que arriba decía que es potasio, decía para los calambres. Enalapril, 1 cada 12 horas, carbamazepina, 1 al día, amitriptilina para dormir, 1 en la noche. ¿Ya? Y creo que decía para el dolor de cabeza también. Entonces, en el fondo esto nos demuestra que entre lo que nosotros decimos y lo que las personas hacen y ejecutan puede haber mucha diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo recomendado? Que nosotros le pidamos a las personas que vayan con su bolsita de medicamentos y estar atentos siempre a esta reconciliación o conciliación de medicamentos. ¿Qué es lo que toma? ¿Cuándo lo toma? ¿Cómo lo toma? ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ¿qué otros aspectos clínicos son relevantes? Por ejemplo, no sé si alguien lo dijo, el tema de la nutrición. En temas de nutrición, por ejemplo, bueno, sabemos si han habido baja de peso, o si se mantiene, o han habido cambios en el peso. Si nosotros además sospechamos que hay algún tema nutricional, ahí vamos a ver cómo, dependiendo de la funcionalidad que tenga la persona, la cognición, vamos a profundizar más o menos. Pero, por ejemplo, algunos temas relevantes cuando nos encontramos con algún problema de malnutrición, ya sea por exceso o déficit, cosas importantes son dónde come, cómo obtiene la comida. Podemos ver a alguien, por ejemplo, que está enflaqueciéndose y porque ya no está haciendo las compras, o porque está con una peor situación económica, entonces la verdad es que se está restringiendo
no sé, se enfermó su marido, entonces ahora se está restringiendo la cantidad de comida que compra, o quién cocina. Eso. Por ejemplo, a veces vemos que hay personas que empiezan a bajar de peso y es porque dejaron de cocinar. ¿Y por qué dejaron de cocinar? En algunos casos puede ser por una falla cognitiva, en otros puede ser por un tema de motivación. Por ejemplo, es que antes yo cocinaba para mis hijos y mis hijos ya no viven acá. Entonces la verdad es que no me dan ganas de comer. Dentro, así como yo les decía que hay ciertas escalas en geriatría, de funcionalidad, de nutrición, hay un montón de cosas. Hay una escala que se llama el MNA, Mini Nutritional Assessment, que lo pueden bajar gratis en la página de Nestlé, y donde se evalúan algunos aspectos como estos. Se los puse aquí más grandes. Si ha comido menos de lo normal en los últimos 3 meses, si es así, se debe a la falta de apetito, tiene problemas para masticar o tragar, si ha comido mucho menos que antes o solo un poco menos. ¿Por qué les pongo estas preguntas? Porque les pueden servir para sus anamnesis, independiente de que estén utilizando o no utilizando el instrumento que yo les menciono que puede existir. ¿Ya? Ha perdido peso sin proponerse los últimos 3 meses, le queda la ropa más suelta a la cintura, cuánto cree peso que ha perdido, más de 3 kilos, menos de 3 kilos. Otras preguntas que de repente nos pueden ayudar en la anamnesis que se relacionan con lo nutricional, pero también con lo funcional, con lo clínico, cómo describiría su movilidad actual, si es capaz de salir de la cama, levantarse de una silla o silla de ruedas si le ayuda a otra persona. Hay cosas de estas que las vamos a ver cuando estemos evaluando a la persona en el policlínico y vemos que llegó perfecto y que además dice que se bajó de la micro recién. Saber si las personas son capaces de salir solas de su casa o no. Dentro de las otras cosas que ustedes dijeron que se podía preguntar y que está bien, está el aspecto del sueño. ¿Cómo podemos nosotros evaluar este tema? Va a haber una clase de trastorno del sueño, saber si después de acostarse las personas tienen dificultad para dormirse, si cuando se despiertan a la medianoche tienen dificultad para volver a dormirse, o si después de dormirse se sienten descansados, ¿ya? O si están muy descansados, algo somnolientos o no descansaron nada. Y esto es relevante porque cuando nosotros hablamos de que tengo un problema del sueño, el trastorno del sueño, en general puede ser porque a la persona le cuesta quedarse dormida, le cuesta mantener el sueño o se despierta muy temprano. Y que esto repercute al día siguiente. ¿Ya? Si yo tengo cualquiera de las alteraciones y no repercute al día siguiente, eso no es un trastorno del sueño. ¿Ya? Quedarse dormido, mantener el sueño, despertarse temprano y cómo repercute al día siguiente. ¿Qué otras cosas de la valoración clínica entonces serían importantes? Ya hemos visto varias acá. Ojalá dejar anotado quién es el informante. Le estoy preguntando a la persona, le estoy preguntando al hijo, al esposo y cuál es el vínculo de esa persona. ¿Por qué? Sobre todo en personas más dependientes o, por ejemplo, que tienen trastorno cognitivo, no es lo mismo interrogar a un hijo que a otro. Quizás la persona que lo está acompañando al médico lo ve una vez al mes. Y la verdad es que la persona que tiene más información es la hija que se quedó en la casa aprovechando de hacer el aseo mientras el hermano traía al médico. O sea, traía a su familia al médico. Entonces, estar atento a esas cosas y dejarlas anotadas, porque a veces, por ejemplo, pasa que una persona vemos en el tiempo que está mejor o peor, y quizás la persona no está mejor o peor, sino que cambió el informante y la perspectiva de quien nos está hablando. ¿Qué otras cosas? Los hábitos, los tamizajes realizados, por ejemplo, si tienen mamografía, endoscopía, colonoscopía, ese tipo de cosas, y hace cuánto tiempo fueron, y si contamos con los resultados, ¿ya? Ojalá siempre revisar cuáles son los exámenes que tienen las personas para que no repitamos evaluaciones, ¿ya? De forma, digamos, como improcedente, y que haya sido hace poco tiempo. Los hábitos que ustedes muy bien dijeron ahí, drogas, alcohol, tabaco, y estar atento a eso y no omitirlo. Porque en el caso, por ejemplo, del alcohol, o de repente uno dice, mira, es como poco probable que esta persona consuma droga, o poco probable que fume o que beba. Preguntemos, ¿ya? Y cada vez, como el consumo de drogas se está normalizando, por ejemplo, como lo que estaba pasando con la marihuana, en el fondo de la sustancia, quizás mantenernos con una mayor drogas, pero ahora el consumo de drogas en la etapa media de la vida, probablemente, y en la etapa temprana, ojalá que no, va a terminar, no se escuchó lo último. ¿Qué les dije? No quisieron escuchar. ¿Se escucha ahora o no? Claro. Que se está normalizando voz de robot.
que se normalice el consumo de drogas va a ser en el fondo, no sé, que hay personas que ahora que consumen drogas como parte de así drogas de recreación, o como parte de su recreación en etapa media de la vida y van a terminar también quizás consumiendo en etapa avanzada, ¿ya? Y también puede ser, por ejemplo, en el caso de la marihuana, con toda esta como normalización que hay, que nos encontremos con personas mayores que están utilizando marihuana porque, no sé, han escuchado que hace bien para una cosa o hace otra. Cuando veamos el tema de los fármacos inapropiados, recuérdenme ahí de comentarles un poquito de la marihuana y los mitos. Los mitos en relación a decir que ayuda para ciertas cosas. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Hábitos. Las inmunizaciones, ¿qué vacunas se han puesto? ¿Cuáles han sido las? Si tienen, en general en personas mayores son como 3 vacunas las que uno está atento. La influenza, la que es anual, la neumococo o la neumonía, y en algunos casos en el fondo uno debería considerar la del tétano, se debería poner como cada 10 años. ¿Ya? Sergio, cuéntanos. Doctora, en el caso de que un paciente adulto mayor nos dice que consume o trae en su bolsita de remedio, no sé, clonazepam o sopiclona, pero que la Ujú. está tomando así muy seguido, no como recomendación médica, ahí sería como en hábitos la droga o tendría que ponerlo en fármacos. No, es fármaco, es fármaco. Ah, ya. Cuando yo le Ya. digo droga, no sé, estaba hablando como de otras drogas. Pero bueno, efectivamente, en el fondo, como nosotros hacemos evaluación de fármaco, lo pones ahí en Ah, ya, fármaco. perfecto, ya. Gracias. ¿Ya? Independiente que uno lo considera como sinónimo también, todas las de drogas y drogas fármaco. Pero ahora estaba hablando como de drogas ilícitas. No es que ¿Ya? yo más que nada lo decía Eso. por el tema de que la clonazepam que empieza a ser, ¿cómo se llama esto? Adicción y esas cosas. Lo vamos a Pero, hablar eso en una clase. Vamos a tener ya, una clase y un taller de esos fármacos. ya, ¿Ya? gracias. Así que ahí también, para que lo volvamos a retomar. Entonces, de las inmunizaciones, saber qué vacunas han puesto, si están al día o no. Del estrado nutricional ya lo mencionamos. Ojalá las personas recordar medirlas y pesarlas. Y saber que si hay una persona que yo no puedo medir o pesar, hay otras formas de hacer estimaciones que la van a ver en la clase de malnutrición. Saber qué exámenes de laboratorio se han hecho, qué otras pruebas complementarias. Ojalá que la persona, sobre todo también cuando ustedes están haciendo como un ingreso o una primera evaluación o tomando un paciente o haciendo un resumen, revisen qué cosas son las que tiene antes, porque a veces les va a tocar que uno ve un paciente, por ejemplo, o que ustedes están viendo un paciente hospitalizado por dolor abdominal y le piden una endoscopía, y resulta que tiene una endoscopía de hace 2 semanas atrás. Entonces estamos repitiendo un procedimiento que además tiene riesgos asociados, que tiene costos, que implica preparación porque no averiguamos adecuadamente. ¿Ya? Saber dónde se atiende, la durencia, las consultas a la urgencia, si han habido hospitalizaciones y todas esas otras cosas que ustedes muy bien mencionaron. El examen físico, recordar que es clave y que siempre debemos hacer examen físico y examen físico completo. Mi invitación es que ustedes hagan examen físico y hagan siempre examen físico completo, porque pueden ir a mirar, no sé, me dijeron que me dolía la garganta o tenía un poco de tos, pero tengo que ver el contexto general de esa persona. No olvidar tomar los signos vitales, estar atento, ¿cierto?, al pulso, cuál es la frecuencia del pulso, si es regular, si es irregular, eh, preocuparnos del tema de la presión. ¿Cómo se toma la presión arterial? ¿Ya son expertos? ¿Quién me puede definir cuál es el proceso? A ver. Vamos, valientes. Yo, Sergio, dale. Explícame cómo se toma la presión arterial. Antes que todo, tiene que llegar el paciente sin haber consumido tabaco, alcohol, tampoco haber llegado atrasado porque hacer actividad física, correr también interfiere en ello, en la presión. Se pide que pase al box y que tiene que sentarse y tiene que tener una posición correcta, que es con los pies los dos abajo, ninguno arriba del otro, con la espalda bien erguida, cosa más esto, y el brazo que vamos a tomar la presión tiene que estar al nivel del corazón. Tiene que ser así porque si hay algún cambio en el cuerpo, también influye en la presión, en la cuantía. Bueno, la cosa es que se va, cosa más esto, antes de poner el brazalete, primero hay que palpar la arteria braquial del brazo que se va a medir,
Después, ya que se palpó la arteria braquial, se pone el manguito y tiene que quedar como los tubos o los cables, no sé cómo se dice, del manguito que están conectados como en dirección a lo que es la arteria braquial. Y después tiene que poner 2 traversos de dedos en el pliegue del codo hacia arriba, y que además tiene que pasar como los dedos puedan pasar libremente por dentro del manguito para que tampoco esté tan apretado. Después de eso se infla y a la vez a la vez hay que estar palpando la arteria radial. Entonces se infla y hasta el momento que no se escucha, no se palpa o no se siente el pulso radial, se tiene que, ese es la sístole. Ya puede ser como, no sé, 110 o 120. Después desinflamos, después ponemos el fonendo debajo del brazalete, en la arteria braquial, y de nuevo hay que insuflar, pero esos 120 hay que sumarle 30. Y hay que insuflar hasta 150, por ejemplo, en ese caso. Y después vamos de a poco desinflando y tengo que escuchar los sonidos Korkov. Que el primer sonido también es la sístole, teóricamente, y el quinto sonido es la diástole. ¿Y eso? Muy bien, Sergio. Muy bien. No esperaba tanto detalle, pero está perfecto. ¿Y eso lo están haciendo? ¿Lo aplican así? Sí, muy bien, Sergio. Hizo con todo, no esperaba ya los ruidos y todo eso, ahí me superaste. Pero muy bien. Qué importante que estar sentado en el fondo, normalmente usamos el automático, acostúmbrense y pueden hacer ejercicio tómenlo y tomen la presión a la casa, a la abuelita, al papá, entre ustedes, no solo el automático, porque de repente los automáticos igual fallan. Entonces, o van a estar en un lugar donde necesitan hacer el otro y es bueno hacer la mano, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Que 5 minutos sentados, en esto que dijo su compañero súper bien ahí, sentados 5 minutos y ahí tomo la presión. Si ustedes hacen a la persona levantarse, encaramarse arriba de la camilla y ahí le van a tomar la presión, la persona ya hizo una actividad y ya como que se les agitó, entonces sentadito. Y luego, ¿qué más hay que hacer? Tomamos la presión sentado. ¿Qué tenemos que hacer después? Idealmente, sobre todo en personas mayores frágiles, en personas mayores. ¿Qué se les ocurre? No hable. Ya, no, pero ya le tomé la presión. 120, 80. La anoté. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué van a hacer ahora ustedes de aquí en adelante? Tomarle en ambos brazos, sí, podría ser esperar 5 minutos. Pablo se la toma de pie. Entonces le dice a la persona, mira, ahora se va a poner de pie, vemos que esté seguro, por ejemplo, puede ser, no sé, si tiene la silla adelante, nos preocupamos al lado que no se nos vaya a caer la persona, se pone de pie. Y le vamos a tomar la presión al minuto y a los 3 minutos. Puede ser a los 5 también, pero ya por lo menos se va a tomar al minuto y a los 3 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar ahí? ¿Qué es lo que vamos a querer detectar? Hipotensión ortostática, ¿cierto? Si es que hay ortostatismo. ¿Lo han hecho? ¿Lo han buscado? ¿Les ha tocado buscarlo en los pacientes que han visto? Nunca. Creo que una vez. Ok. ¿Cuándo creen ustedes que uno debiese hacer esa medición sí o sí? ¿En qué tipo de pacientes se les ocurre? Si la persona está deshidratada, insuficiencia cardíaca, si tiene polifarmacia, si usa antihipertensivos, perfecto, ¿ya? Si se ha caído, porque puede haber sido mareado, si la persona nos dice que tiene mareos, si su marcha es inestable. En adulto mayor siempre, como dice Pablo, yo la verdad es que coincido contigo y para mí es siempre. Es sentado y de pie, ¿ya? De ahí luego si lo hacemos todas las veces o algunas va a depender de cuál es el contexto, pero si usa antihipertensivo, de todas maneras. Si es frágil, si tiene riesgo de caídas, también, ¿ya? Si lo vemos más malnutrido, sarcopénico, etc. ¿Ya? La invitación es que ojalá la tomen siempre y pueden hablar con los que están haciendo poli, hablar ahí con sus docentes para ver si lo pueden hacer, pero se van a encontrar con sorpresas, porque por ejemplo ustedes pueden ver a alguien que está, no sé, le están dando medicamentos para la presión y tiene 150, 80.
Dicen, ah, mira, sabes que esta persona deberíamos quizás optimizar esto, entonces le vamos a aumentar el fármaco. Antes de pensar en aumentar o mantener el fármaco, le tomo la presión de pie. Porque puede ser que quizás, claro, yo sentado lo noto un poquito alto, pero eso quizás esa persona tiene ortostatismo. Y si yo le aumento, o está al límite, y si le aumento la dosis, esa persona se me puede marear, caer, fracturar, hacer un TEC, etc. ¿Ya? Ya. ¿Y cuándo sabemos que es ortostatismo? ¿Con qué cifras? Es 30 y la diástole 20. Cuando es 20 sistólica y 10 la diastólica. Ya cuando es más de eso. Así que a buscarlo con sus pacientes y lo van a empezar a encontrar. ¿Ya? Puede ser uno solo o ambos, exacto. Uno solo o ambos. Súper. Ahora bien, nos queda poquito y estamos llegando a la última patita. Las patitas dijimos social, funcional, clínico, mental o afectivo. En lo mental o afectivo vamos a ver esto, la esfera cognitiva y afectiva, vamos a buscar síntomas, si es que hay síntomas depresivos, si hay ansiedad, si hay deterioro cognitivo, esto lo vamos a ir complementando con las clases que vienen más adelante. Y aquí es importante también saber las consideraciones culturales, la escolaridad, si hay déficits sensoriales. Por ejemplo, si yo lo quiero aplicar, ustedes dijeron que habían, en semiología aprendieron a aplicar mini mental o alguna valoración cognitiva. Cri, 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 Glasgow. Los nombraron nomás, ya, entonces vamos a tener que verlo ahí con un poquito más de detalle. Y ¿cómo evalúan y saben dentro de semiología aprendieron a evaluar así, no sé, como orientación, atención, ese tipo de cosas, como parte del examen neurológico? Eso sí, ya, ¿y cómo lo hacen? Nicole, María Elsa, ¿cómo hacen la evaluación así como básica de lo cognitivo? ¿Qué preguntan? ¿Qué fecha es? ¿Dónde está? ¿Si invierte series? Perfecto, porque está ahí, ok, el año. Entonces, importante que eso también nosotros, hay preguntas que son generales, ¿cierto? Y hay otras que son ya más específicas, que son parte de algunos tests que vamos a revisar. Importante saber que eso nosotros tenemos que interpretar los resultados de esas evaluaciones. Muy bien, los últimos 4 presidentes, que esa yo siempre la hacía, pero ahora se volvió difícil en cuanto a yo. Porque es como Piñera Bachelet, Piñera Bachelet. En cambio, antes eran nombres diferentes. Sí, ¿ya? Entonces, la escolaridad de la persona, el entorno, la ruralidad, o sea, porque no es lo mismo una persona con escolaridad que sin escolaridad. En la orientación deberíamos estar bien, pero cuando uno, por ejemplo, hay pruebas que tienen que ver con cálculo, con lectoescritura, eso se ve afectado por la escolaridad de la persona. También los déficits sensoriales, saber que la persona nos está escuchando las indicaciones y está viendo lo que le estamos mostrando. Si yo le muestro un papelito a una persona que dice cierra los ojos, que es algo que aparece en el mini mental, primero tengo que saber que para que la persona lo haga tiene que saber leer, y segundo tiene que poder ver. Entonces, si usa anteojos, que tenga los anteojos puestos. ¿Qué cosa que pregunta usted en vez de los últimos 4 presidentes? Es que esa la dejé de preguntar. Entonces, ahí, por ejemplo, si uno quiere, o sea, ¿qué puedo tuya? Si es para inversión de series, esa era buena, pero en el fondo yo para inversión de series invierto días de la semana, invierto meses del año, para temas de orientación o de contingencia, en el fondo como preguntas de orientación, dónde estamos, qué sé yo, en qué fecha, como ese tipo de cosas. La de los presidentes era interesante por este tema de que en el fondo hay que hacer un ejercicio como reverso y además hay que tener un contexto temporoespacial. Eso, voy a ver si es que se me ocurre alguna que la reemplace, pero yo encuentro que actualmente tiene esa dificultad. ¿Qué más? En el fondo, los déficits sensoriales. Por ejemplo, una vez me pasó que yo pedí a una amiga psicóloga que evaluara, una persona muy querida mía, y me mostró sus tests. Entonces me mostró el reloj. ¿Sabes lo que es la prueba del reloj? ¿No? Ya, algunos sí, otros no. Uno le dice a la persona que haga un círculo, qué sé yo, como si fuese un reloj, le ponga todos los números y que las manillas marquen 10 para las 11. Entonces, la figura era así súper incompleta. Y también hay uno que es a la orden, que es con esa indicación, y otro que uno pone la figura y lo copia. Y la verdad es que ella le había pedido que copiara, qué sé yo, el reloj, y era una cosa así como terrible, bueno, no se va a ver ahí, pero una cosa así como muy rayada, y lo otro eran unas cosas que son como secuencias, así como cuando uno está aprendiendo a escribir, que uno hace como curvitas, o
sube, baja, así como secuencias de dibujos, y era terrible, y era como, pucha, yo no pensaba que estaba tan mal. Y la verdad es que se me olvidó decirle que esa persona era casi ciega, tenía casi ceguera legal, entonces en el fondo, y esta persona no se había dado cuenta porque el caballero usaba anteojos, qué sé yo, y se manejaba súper bien, pero su visión era súper mala. Entonces, claro, estábamos aplicando y si interpretábamos ese test como tal, era que estaba súper malo en temas visoconstructivos, en temas ejecutivos, pero la verdad es que no eran las pruebas adecuadas para esa persona, ¿ya? También dentro de nuestra BGI podemos considerar temas que tienen relativos, por ejemplo, la seguridad, en que si, por ejemplo, tenemos a alguien que tiene algún déficit cognitivo, si tienen acceso a armas, por ejemplo, si manejan todavía, como parte de lo que vamos armando de cuál es la funcionalidad, cuáles son las habilidades de las personas, cuáles son las repercusiones de esto, ¿ya? Además de hacer toda esta evaluación súper exhaustiva, es importante siempre tener presente cuál es el motivo de consulta de la persona mayor y de su, exacto, arma, pistola. Por ejemplo, acá antes en Chile no habían tantas armas, ahora cada vez hay más armas, en general población más joven, pero hay. Y, por ejemplo, a nivel rural o en región hay mucha gente que tiene escopetas en su casa. Por tema, por casa, qué sé yo, por seguridad. Independiente que los chilenos como que no tenemos una gran cultura de uso de armas de fuego, pero existe. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta de la persona mayor y su acompañante? Siempre es relevante, porque dentro de todo está, ¿con qué tiene factor de riesgo? Exacto, o sea, en una persona que tenga, que nosotros estamos hablando de alguien que ya sabemos que hay un deterioro cognitivo, que hay un déficit sensorial, en el fondo, ¿cuál es si es que hay riesgo de accidente? Quizás no va a ser en la primera entrevista, no va a ser lo primero, lo voy a preguntar de forma sutil, pero tenerlo presente. Es como las implicancias de acuerdo a lo que yo estoy identificando. El motivo de consulta de la persona mayor y saber que en base a todo lo que hemos preguntado luego hay que tratar de priorizar, ordenar. Entonces luego podemos preguntar, bueno, ¿qué de todo lo que hemos conversado, qué es lo que más le molesta? ¿En qué le gustaría enfocarse? ¿Qué cree usted que podemos hacer para que esto ya no moleste? Que tiene que ver en ir a bajar todo esto que nosotros recolectamos, que son antecedentes médicos, llevarlo al lenguaje persona, ¿ya? Esto tanto para la persona mayor como para su familiar. Y hay ciertas formas de preguntar, por ejemplo, para las familiares, ¿cuáles son para usted los principales desafíos con su familiar? Con el nombre, la señora Juanita. ¿Qué aspectos le generan angustia, son un problema para usted? ¿Qué aspectos cree que son un problema para la persona mayor? ¿Qué cosas tendrían que cambiar para que las cosas estén mejor o puedan estar mejor? Otras cosas en el fondo para ayudar a priorizar, qué es lo que más de todo lo que hemos conversado, qué sé yo, si hay algo que le gustaría solucionar, hay algo que le preocupe, hay alguna actividad que usted hacía antes y ahora le gustaría volver a realizar, existe alguna situación en la que usted crea que nosotros podemos ayudarle, que son, nuevamente, no es que a todas las personas vamos a preguntar todas estas cosas. Esto se hace por el poco, como para derivar lo menos importante, exacto, es como para priorizar. Y también yo se los digo porque a veces en el fondo tiene que ver con ciertos ejemplos de viñetas, de cosas que nosotros podemos usar en nuestro lenguaje para ir haciendo. Y finalmente ustedes puede ser que, por ejemplo, la BGI hayan hecho un barrido básico de las, ojalá de las cuartos de esfera y sepan que después próxima consulta voy a profundizar en lo cognitivo. Próxima consulta, profundizar en lo social, ¿ya? Pero que sepan que necesito toda esa, para saber a quién tengo al frente, necesito toda esta información que está resumida aquí en este mismo monito que vimos al principio. Ya, y que son las cosas que hemos ido conversando. Saber que si se fijan, tanto lo clínico, lo social, lo cognitivo, afectivo, finalmente se intersectan en lo que es la función, y que la funcionalidad por eso es como clave, es como otro signo vital en el caso de las personas mayores. ¿no? Saber que tenemos escalas, vamos a hablar de esto un poquito en el taller, y también yo les voy a mandar por correo algunas páginas que se dio de un manual para que revisen y vean los instrumentos, vean las escalas. En este módulo que es cortito no tenemos la intención de que se aprendan todas las escalas, ni tampoco tenemos los prácticos como para que las vayan a aplicar, pero sí que sepan, que las vean, que sepan más o menos qué cosas son las que se preguntan. ¿Ya? Saber que la BGI lo podemos hacer en distintos escenarios, y para ir finalizando en el fondo, tener presente en el fondo cuando hacemos estas evaluaciones, saber
cuáles son las preferencias de la persona en su entorno, hablar de frente, avisar lo que vamos a hacer, explicar por qué hacemos y preguntamos tantas cosas, porque si no hay gente que se asuste, como esta doctora me va a saltar, que me pregunta cómo soluciono mi problema económico. Identificar lo que es importante para ellos, entender que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar cuando hay dificultades de comunicación, de tiempo, etc. Y estar siempre atentos a pensar si son los diagnósticos y tratamientos adecuados, cómo están o se ven afectadas la nutrición, la continencia, el tránsito intestinal, en el fondo atento a esta aparición eventual de síndrome geriátrico, cómo están afectadas la persona en lo afectivo, cognitivo y funcional, si están todos los actores involucrados, tanto del sistema como de salud, o de apoyos sociales, o de la familia, y si el nivel asistencial es el adecuado. ¿Ya? Y todas estas cosas ya las conversamos. Es importante que de todo esto que nosotros hemos recabado y que a veces lo vamos a hacer solo, otras veces lo vamos a hacer como equipo, la idea es que sea un plan de trabajo para esa persona, en la cual van a participar distintos profesionales o técnicos. Ya, donde tengamos la mirada de los profesionales, pero también se ha centrado en la persona y en su entorno, en su historia, en su cultura, en sus factores psicosociales, y tengamos presentes los temas profesionales, pero por sobre todo cuáles son las expectativas de las personas y los recursos disponibles. ¿Ya? Saber que vamos a estar atentos a todas estas situaciones, como decíamos, síndrome geriátrico, porque finalmente lo que queremos es detectar y prevenir el riesgo de dependencia y también estar atentos a la fragilidad. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar. Pero contarles que hay una app que la pueden instalar y tiene un demo y es gratis, que se llama ICOP App, y ahí les va a aparecer como una mini GI con distintos tipos de preguntas, pueden usarla para ensayar. ¿Ya? Eso, hasta aquí vamos a llegar. ¿Cómo están? ¿Están vivos? ¿Se murieron? ¿Preguntas, comentarios? Vivos. Sí. Me quedan 5 minutos, pero creo que ya los días viernes, a esta hora, revisen todo claro, que bueno, revisen la app y estas otras cositas que quedan las vamos a ir viendo en las siguientes clases. Entonces, en resumen, una adecuada DGI no solo nos permite identificar los reales problemas de la persona mayor y su entorno, sino ser más eficaces en los cuidados a brindar, ya que nos orienta a lo que esa persona requiere, para buscar soluciones que sean adaptadas, seguras y eficaces. ¿Ya? Bien. Estamos entonces, nos vemos el próximo lunes. Vayan, esto que vimos hoy día de DGI se tienen que leer de lectura complementaria, el capítulo 5 del libro de Menzies, Una mirada biopsicosocial. ¿Ya? Y les sugiero, yo sé que tienen pruebas de otras cosas, vayan haciéndolo de a poco para que después no se vean ahogados. Y como les dije, les voy a mandar por el correo también qué otras páginas tienen que mirar de otros manuales o test para que revisen cuáles son los test antes de que tengamos nuestro primer taller la próxima semana. ¿Ya? Estén muy bien, muchas gracias.